Primera de Pedro. Y esta tarde estamos en Primera de Pedro 5. Y vamos a estar viendo del 1 al 4 en esta tarde. El título de esta tarde es Pastoreando las ovejas. O si quieren ponerlo en otras formas, pastoreando el rebaño. Como lo pone aquí Pedro, pastoreando la grey. Vayan conmigo a Primera de Pedro 5, y vamos a estar leyendo 1 al 4. Si se pueden poner sobre sus pies con reverencia a la palabra. Primera de Pedro 5, 1 al 4. Dice así la palabra. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Dice, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y el 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Señor Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, que nos has permitido en esta tarde estar aquí, Señor, escuchando de tu palabra, Señor. No hay nada más hermoso, Señor, que poder venir a escuchar, Señor, qué es lo que tú tienes para nosotros, domingo tras domingo, Señor, jueves tras jueves, día tras día, Señor, cuando abrimos tu palabra en nuestra casa, Señor. Gracias por este tiempo que podemos pasar como hermanos, juntos, unidos, Señor, que un tiempo no muy lejano lo haremos por una eternidad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Permite, Señor, que pueda entrar en nuestros corazones, Señor. Señor, quita toda ansiedad, toda preocupación, toda cosa de nuestros corazones, Señor, que nos impida, Señor, escucharte a ti, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder explicar, exponer tu palabra, Señor. Ponemos todo en tus manos, sabiendo, Señor, que todo es para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentar, mis hermanos. Gracias. Como todos ya sabemos, este mes es el mes del pastor. Estamos muy agradecidos por la vida de nuestro pastor Tony, por de su familia. Damos gracias a Dios por su vida, por la de toda su familia. Y pedimos y le seguimos pidiendo al Señor, ¿verdad?, que lo siga usando grandemente aquí en nuestra iglesia. Parece, ¿verdad?, que es coincidencia, ¿verdad?, que hoy nos ha tocado, aquí es donde vamos, en Primera de Pedro 5, y esos versículos que nos tocan, no es de que es un mensaje especial, es que aquí nos ha tocado, y es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Un pequeño resumen de la vez pasada. La vez pasada terminamos el capítulo 4. Pedro nos recordó que vamos a tener pruebas de fuego en nuestras vidas. No es que si van a venir las pruebas, es cuándo van a venir las pruebas. La pregunta es, ¿cómo vamos a estar cuando vengan esas pruebas? ¿Vamos a estar firmes, poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Dios? Debemos confiar en Dios, ¿verdad?, en todo tiempo. Y es hermoso cómo ahora Pedro, aquí en el capítulo 5, nos habla de la necesidad que tiene esa oveja hacia un anciano, hacia el pastor, cuando pasamos por esas pruebas de fuego, o cuando vayamos a pasar por esas pruebas de fuego, cuando estemos en esas pruebas de fuego. Pero sobre todo aquí en este capítulo 5, Pedro nos va a decir, ¿verdad?, qué es la responsabilidad del anciano, del pastor, de cuidar y de alimentar las ovejas. En esta tarde estaremos viendo 4 puntos, y a ver si alcanzamos. Yo sé que se nos fue el tiempo poquito, pero aquí estamos, hasta donde podemos llegar, primeramente Dios. En esta tarde estaremos viendo 4 puntos. El primero es, ¿a quiénes son enviados a pastorear, a ser ancianos? Y eso lo miraremos en los versículos 1 y 2, en la primera parte del versículo 2. Segundo punto es, ¿a quiénes se debe pastorear? Y eso lo miraremos en la segunda parte del versículo 2. El tercer punto es, ¿cómo se debe pastorear? ¿Cómo se debe ser anciano? Y eso lo miraremos en la tercera parte de 2 y en el versículo 3. Y la último y el cuarto punto que miraremos en esta tarde es, ¿por qué razón deben servir los pastores, los ancianos? Y eso lo miraremos en el versículo 4. Quiero empezar con esto. ¿Qué es una oveja?
¿Qué es una oveja? Ya, yo pienso que la mayoría de nosotros, oveja, como el animal lo conocemos, ¿verdad? Las ovejas. Y ovejas en la iglesia somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Miren cómo lo pone, miren cómo dice, cómo escribió Philip Keller. Cito, no es por accidente que Dios nos haya elegido como ovejas. Dice, el comportamiento de las ovejas y de los seres humanos se parece en muchos aspectos. Dice, las ovejas no se ocupan simplemente de ellas mismas. Dice, como alguien podría suponer. Dice, más que cualquier otro tipo de rebaño, ellas requieren atención sin fin y un cuidado meticuloso. Cierro la cita. Por ejemplo, Dios ha creado a la mayoría de los animales con un misterioso instinto para encontrar su camino a casa. ¿Cuántos les gusta ver el Discovery Channel? Miramos a muchos animalitos, esos los pájaros, a veces vuelan de un lado lejísimos, de un lado del mundo a otro, pero por temporadas, pero ellos saben dónde ir. Y esos animalitos no tienen GPS, no es para que los dirija. ¿Cómo llegan allí? Pues porque el Señor les da, ¿verdad? Esa habilidad de llegar allí. Por lo contrario, hermanos, las ovejas son el contrario. Ellas no saben, ellas se pierden. Si una oveja se extravía en territorio desconocido, ella se desorienta por completo, no puede hallar su camino de vuelta a casa. Y esto lo miramos, ¿verdad? Como es hermosa la conmovedora parábola del Señor acerca de la oveja perdida. Y eso lo miramos en Lucas 15, del 3 al 7. Lucas 15. Miramos la parábola de la oveja perdida. Lucas 15, 3 al 7 dice, entonces él le refirió a esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Dice el 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué nos da a entender estos versículos? Las ovejas necesitan un pastor que las guíe, que las atienda, que las proteja y que a veces las rescate de ese peligro, ¿verdad?, en las que están. Necesitamos como ovejas un pastor, un anciano que nos instruya en la palabra, no adulterada. Que nuestro alimento espiritual sea la palabra y solamente la palabra. Las ovejas pasan la mayor parte de su tiempo comiendo y bebiendo. Pero si se pierden, son incapaces de hallar alimento adecuado y agua. Abandonadas a su suerte, comen de varias plantas, tanto saludables como venenosas. Ellas aplastan, arruinan su propio pasto. Además, es necesario guiarlas hasta ciertas aguas que no sean impuras, que no estén estancadas, que no estén ni muy calientes, ni muy frías, ni demasiadas batidas. Pero eso es que cuando miramos el Salmo 23, el salmista se refiere a aguas de reposo. Que el Señor nos hace descansar en esas aguas de reposo, ¿verdad? Salmo 23, 1 y 2, ¿qué nos dice? ¿Quién es nuestro pastor? El Señor, ¿verdad? Y nosotros somos sus ovejas. Salmo 23, 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es hermoso cómo mirar, ¿verdad?, cómo el Señor nos compara con una oveja. Las ovejas también tienen mucha necesidad de ayuda por parte de alguien más. Debido, ¿verdad?, a que ellas acumulan esa lana aceitosa, ¿verdad?, que se les pega a su vellón. Y esa lana trae mucho polvo, pasto, suciedad, que trae el viento, los aires, ¿verdad? Estos animales no tienen ninguna habilidad de limpiarse ellos mismos. Miramos muchos animalismos, miramos el perrito, el gato, ¿verdad?, cómo se lamben y así se limpian ellos. Este animal no tiene esa habilidad de limpiarse por sí mismo. Estos animalitos permanecen sucios hasta que los pastores las esquilan
o en otra palabra, les cortan la lana. Entre esquilada y esquilada es necesario cortarles esa sucia y pegajosa acumulación que se hace debajo de sus colas, porque de lo contrario no eliminarán adecuadamente los desperdicios y en caso pueden enfermarse o morir. Pero continuamente ocupan un cuidado, ¿verdad?, del pastor. Y estamos hablando del pastor aquí de las ovejas en el campo, ¿verdad?, en los campos. Las ovejas por naturaleza son pasivas, prácticamente indefensas contra los depredadores. Y cuando son atacadas, su único recurso es huir, llenas de pánico, y el pastor debe estar siempre alerta para defenderlas y rescatarlas de ataques. Miraba una vez un anuncio, ¿verdad? Y la ovejita esta había un canal, y el pastor iba y la sacaba del canal y la ponía, ¿verdad?, con las demás ovejas, y en cuanto la volvía a dejar, la ovejita iba para atrás y iba al mismo canal. No sabía mejor la ovejita, ¿verdad?, de tan espantada que estaba, iba y corría donde mismo que donde la había sacado, iba el pastor otra vez a sacarla. Y en veces, tristemente, hermanos, así somos como ovejas, como hijos del Señor. Necesitamos a alguien que continuamente nos guíe, ¿verdad?, nos dirija. Esto no nos debe de extrañar entonces cuando Jesús compara a las multitudes desorientadas, confundidas, impuras y espiritualmente perdidas con rebaños de ovejas sin pastores. Miramos dos ejemplos. El primero, Mateo 9:36. Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. También lo miramos en Marcos 6:34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Estas ovejas no podían alimentarse espiritualmente por su cuenta. Y no tenían a nadie que las guiara ni las protegiera. El profeta Isaías también compara la condición de la humanidad perdida con las ovejas extraviadas. Y eso lo miramos en Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Todos éramos esas ovejas descarriadas en necesidad de un pastor. Y aún necesitamos mucho de nuestro pastor, de nuestros ancianos, que nos dirijan. Versículo 1. 1 de Pedro 5:1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Primer punto. ¿Quiénes son los que son mandados a pastorear, a ser ancianos? Como dice aquí Pedro, ruego a los ancianos. Ruego, aquí es la solicitud del apóstol Pedro por la realidad de los hermanos de esta epístola, ¿verdad?, de esta carta, que estaban padeciendo una persecución. Esto lo miramos la vez pasada en 1 de Pedro 4, del 12 al 19. Ellos eran atacados por causa de la justicia. ¿Qué fue lo que miramos la vez pasada? Por la prueba del fuego, ¿verdad? Esta ciudad se estaba quemando y este rey Nerón, ¿verdad?, los estaba acusando a ellos y esto estaba creando esa prueba de fuego en sus vidas. Aquí este hecho miramos cómo llevó a Pedro a exhortar a los ancianos a pastorear a las atribuladas y acosadas ovejas. Aquí el primer y evidente punto que miramos es que se debe tomar en cuenta es que el Espíritu Santo afirma el liderazgo y las responsabilidades espirituales para con la iglesia que le pertenecen a los ancianos. Debe haber un orden en la iglesia. Nadie es más que nadie. Pero sí debe de haber un orden. No es un orden de edad vertical, porque en vez de miramos, el pastor está aquí, los ancianos aquí, no, ¿verdad? Es un orden horizontal, ¿verdad? Miramos que tiene que haber un orden, el pastor, los ancianos, los líderes, las ovejas. Igual lo miramos, ¿verdad? Nuestro Dios Padre, luego sigue el Hijo, que se somete al Padre, y el Espíritu Santo, que se somete al Hijo y al Padre.
Todo esto lo miramos y es característico y es constante en los libros del Nuevo Testamento. La primera mención que miramos en el Nuevo Testamento es en Hechos 11:30. Hechos 11:30 dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí el escritor Lucas los identifica como los líderes de la iglesia en Jerusalén. En Primera de Timoteo 5:17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pablo los identifica aquí como aquellos hombres que gobiernan mientras trabajan en predicar y en enseñar. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí establece que los ancianos deben de dirigir cada iglesia en toda ciudad. ¿Y dónde miramos las calificaciones para estos hombres, para los ancianos? Primera de Timoteo 3:1-7. Primera de Timoteo 3:1-7 dice, palabra fiel. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dice que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, dice, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? No un neófito quiere decir un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. La primera palabra que miramos aquí en Primera de Pedro 5:1 es ruego. En el original es para caleo, que significa literalmente alentarse unos a otros. O en sentido general, animar o obligar a alguien a ir en cierta dirección. Aquí Pedro dirige esta carta a los ancianos. Aquí los ancianos son los designados por el Señor para ser los líderes dotados de la iglesia. Miramos tres términos en el Nuevo Testamento usados de una manera intercambiable para referirse a estos hombres. Miramos la palabra anciano, miramos la palabra obispo, supervisor y miramos la palabra pastor. Anciano resalta la madurez espiritual necesaria del hombre para tal ministerio. Y en muchas iglesias protestantes es el título oficial escogido para el cargo. Muchas veces cuando pensamos de la palabra anciano pensamos de edad, ¿verdad? Porque alguien ya es de años más viejo, se puede decir. Cuando nos juntamos los ancianos, ya nos vamos a juntar los viejillos. Yo digo a mi esposa, pues, la mayoría sí estamos más, mi hermano Ángel es el que no está joven, pero los demás ya estamos más viejillos. Y así pasamos como doble anciano, no sé, ¿verdad? Si sea. Pastor tiene que ver con la palabra apacentada y expresa el deber prioritario de alimentar o enseñar la verdad de la palabra de Dios. La palabra ancianos recalca una madurez, como les digo, espiritual. No es algo como alguien viejo, ¿verdad? Pero es una madurez espiritual. ¿Y cómo miramos esta palabra? Pablo la escribe en una forma plural, ancianos, ¿verdad? Ruego a los ancianos. Pedro escribe en plural, porque esto era algo común en aquel tiempo, ¿verdad? Y se debe de seguir siendo igual, ¿verdad? De que debe ser más de uno, más de un anciano, que supervisan y alimentan el rebaño. Es muy peligroso y no es recomendado que solo el pastor de una iglesia tome decisiones por sí mismo o supervise completamente la iglesia. Por eso dice Pedro aquí, ¿verdad? Ruego a los ancianos. Sigue allí Pedro, dice,
yo anciano también con ellos y testigo participante de la gloria. Aquí Pedro enriquece esta exhortación a los ancianos con una motivación. Los motiva, ¿verdad? Les dice, ¿sabes qué? Yo también soy uno de ellos. Yo también fui, si miramos en el tiempo pasado, yo también fui uno de ellos. Aquí estamos viendo en el presente, yo soy uno de ellos. Como tal, él podía exhortar con reverencia a los líderes espirituales. En segundo lugar, había una motivación por la autoridad, ¿verdad? Y sabemos que Pedro era uno de los apóstoles, que él había sido un testigo ocular del sufrimiento de Cristo. Y aquí Pedro, miramos cómo afirma su apostolado. Dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Miren cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Dice, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Aquí donde dice, apacentar la grey de Dios. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes. Y aquí está hablando a los ancianos, está hablando al pastor. Aquí el objetivo primordial del pastoreado es la alimentación, es decir, la enseñanza. Como nos dice allí Juan 21 del 15 al 17, todo anciano debe ser apto para enseñar. Juan 21 del 15 al 17. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos. 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué le está diciendo una y otra vez aquí? Miramos el 15 al final, apacienta mis corderos. Final del 16 dice, pastorea mis ovejas. Final del 17, apacienta mis ovejas. ¿Cómo sabe el Señor que lo amamos? Cuando hacemos su voluntad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le manda el Señor al anciano, al pastor? Apacentar las ovejas, cuidar de las ovejas. Debemos recordar como ancianos, como pastores, que las ovejas tienen dueño. Y el pastor o el anciano no son los dueños. El dueño es el Señor. El trabajo del pastor, del anciano, es cuidárselas al Señor como el tesoro más precioso que Él pueda tener. Tenemos una gran responsabilidad. La alimentación espiritual del rebaño también incluye su protección. Y eso lo miramos en Hechos 20, del 28 al 30. Hechos 20, del 28 al 30. Dice, por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo has puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí al cumplir ambos deberes, el líder debe recordar que la grey y el rebaño pertenecen a Dios y no al pastor o a los ancianos.
Como ovejas necesitamos un liderazgo con autoridad. Un pastor, un anciano que nos corrija cuando estamos mal, cuando andamos descarriados. Un pastor que nos levante cuando estamos caídos, dolidos, desanimados. Ese pastor que nos corrija, ¿verdad? O ese anciano que nos corrija de acuerdo con la palabra. Todo en amor, pero con una corrección. Tiene que haber una corrección. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor al que ama, ¿qué? Corrige. Segundo punto. ¿A quiénes se debe pastorear? ¿Qué dice aquí, segunda parte del versículo 2? A la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí este pasaje establece claramente que los ancianos tienen la mayordomía más seria dada para pastorear no su propio rebaño, sino la grey, el rebaño de Dios. Aquí vino Jesucristo a esta tierra a redimir a su iglesia. Y eso lo miramos en Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Después de que ascendió nuestro Señor al cielo, envió a su Espíritu para fortalecer a su iglesia, con los necesarios dones espirituales y a hombres dotados, a fin de apacentar al rebaño. ¿Para qué? Para hacernos más como Cristo, ¿verdad? Ese es el propósito. Efesios 4:11 al 12. Efesios 4:11 al 12. Y si él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí dice primero apóstoles, que esos fueron al principio, ¿verdad? Fueron los que escribieron esta carta. ¿Existen los profetas? Claro que sí existen, ¿verdad? Miramos 12, 13 aquí en la palabra del Señor. ¿Cómo miramos tan hermoso es, ¿verdad? Cuando Cristo ha comprado el rebaño con su propia sangre? Eso debe de hablarnos cantidades. Eso lo miramos ahí en Hechos 20:28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Esto nos enseña aquí el valor de la iglesia para el Señor. No fue algo, ¿verdad? Que sabes que el Señor, ¿sabes qué? Dijo, ¿sabes qué? Ahí encárguense ni a ver cómo le hacen, échenle ganas. No. El Señor la compró a alto precio. La compró con su sangre. Aquí en la forma que se presenta el término traducido a rebaño, que en el original es poiminión, es un diminutivo, un término de cariño que resalta aún más esa preciosidad de la iglesia. Ven conmigo a Juan 10, 1 al 5. Juan 10. Y voy un poquito rápido porque yo sé que por el tiempo no tengo mucho tiempo de esperarlo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dice más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Dice el 5, mas el extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí está hablando, ¿verdad?, de la grey de Dios, de las ovejas de Dios, del rebaño de Dios, que fue comprado a un gran precio. Que esto es, miramos que es sumamente precioso a la vista de nuestro Señor. Y aquí también miramos cómo el Señor pone en nosotros una gran confianza.
puesta, ¿verdad?, en las manos de los pastores humanos que deben seguir el ejemplo de Dios Padre como el pastor y el de Cristo como el buen pastor. ¿Qué pastor podría tener el cuidado de alguna parte de la grey de Dios y tratarla de manera despreocupada? Aquí miramos cómo las palabras de Pedro son pocas, pero son rebosantes de ternura y tienen un significado en serio. Tercer punto, ¿cómo se debe pastorear? ¿Cómo se debe pastorear? Dice, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Aquí la pregunta clave es cómo los ancianos deben pastorear. Y no sé si les mencioné, pero el trabajo de un anciano es pastorear, ¿verdad? No solamente el pastor pastorea, el anciano también su trabajo es pastorear, liderar a las ovejas. Pedro proporciona respuestas tanto positivas como negativas. Cuidando en realidad se traduce en una sola palabra en el griego que es episcopeo, que literalmente significa tener cobertura sobre o vigilar sobre. El sustantivo que es episcopos, eso viene siendo obispo o supervisor. Miramos la similaridad, ¿verdad? Aquí esta es la primera respuesta positiva, en que los pastores deben vigilar el rebaño para evaluar su condición del rebaño, así como para guiarlo, protegerlo y alimentarlo. La segunda manera positiva que miramos que los ancianos deben ejercer la supervisión es siendo ejemplos de la grey. Tenemos que ser ejemplos a los demás. No solamente es fácil venir y predicar y decir, ¿sabes qué? Así deben de ser. Debemos amarnos unos a los otros. Pero tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Nosotros, como ancianos, como el pastor, tenemos que ser ejemplos. El aspecto más importante del liderazgo espiritual y la mejor prueba es su eficacia. Es el poder de vivir una vida ejemplar. Y eso lo miramos en 2 de Timoteo 1, 13 al 14. 2 de Timoteo 1, 13 al 14 dice, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Miramos cómo Pablo incluso llega tan lejos como para exhortar a sus ovejas a que lo imitaran. Y eso lo miramos en 1 Corintios 4:16. Por tanto, ruego que me imitéis. Que le imitaran a Pablo, ¿verdad? Que diciendo, ¿sabes qué? Sean como yo. Eso es algo, yo sé que es difícil de decir, sean como yo. Es algo que se queda uno corto, yo pienso, ¿verdad? Hablando yo por mí mismo. 1 Corintios 11:1 dice lo mismo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pastorear el rebaño es una responsabilidad seria. Y como ancianos, como pastor, somos responsables ante Dios por su ministerio y nuestro llamado. Me gusta cuando Pablo declara allí en 1 Corintios 9:16, y tal vez no va a estar en pantalla, dice, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque no me es impuesta necesidad. Dice, y ay de mí si yo no anunciara el evangelio. Una gran responsabilidad como pastor, como anciano. Cuarto y punto final. ¿Por qué deben de servir los pastores ancianos? Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es nuestro pastor? El Salmo 23:1 dijo, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Evangelio de Juan lo llama el buen pastor. Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas.
Y el escritor de Hebreos da a Cristo el nombre del gran pastor. Y eso lo miramos en Hebreos 13:21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, dice, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miramos como también aquí en la primera carta de Pedro, primero Pedro 2:25, ¿verdad? Lo llama pastor y obispo. Dice que cuando aparezca. ¿Qué significa? Cuando se manifieste, cuando se muestre, cuando se revele. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuál es esa corona incorruptible? Una eternidad con el Señor. Esa corona, ¿verdad? Que dice es incorruptible, algo que no se puede destruir, no se echa ni de plantas, no echa de cualquier material, ¿verdad? Porque todo lo de este mundo es corruptible. Todo de este mundo se acaba, un día no estará. Voy a pasar aquí un pedazo nomás para llegar al final. Eso es por lo que hacemos, hermanos. No por decir, sabes que yo sé o yo estoy aquí, yo soy quien soy. No, ¿verdad? Lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y eso debe estar en cada uno de nosotros. Lo que hacemos, hacerlo para el Señor. Y hacerlo de todo corazón. El Señor sabe por qué hacemos lo que hacemos. El Señor sabe por qué queremos hacer ciertas cosas y decimos, hoy, ¿sabes qué? Pues nunca me dicen que haga esto, nunca me dicen que haga aquello. No por decir edad. Aquí tal vez hay muchos, ¿verdad? Que al rato se levantarán como ancianos. Porque eso es lo que es, ¿verdad? Se va pasando de unos a otros. El Señor nos llama a otro lado, vamos a otro lado. Como supervisores de Cristo enfrentamos una tarea enorme, una responsabilidad enorme. Pero esa fiel vigilancia produce una recompensa eterna. Y esto es en la forma de un mayor servicio y gozo en el cielo del Señor. Nuestro pastor leyó que esto al empezar, ¿verdad? Mateo 25:23. Esto es lo que todos esperamos que el Señor nos diga. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto es lo que buscamos como pastor, como anciano, como ovejas. Nada cambia, solo nuestra responsabilidad aumenta. Eso es lo único que aumenta, nuestra responsabilidad ante el Señor. Para concluir, hermanos, si quiere ir pasando al grupo de la alabanza. Como ancianos, como pastor, yo creo que todos quedamos cortos en una área u otra. Déjenme retracto poquito, déjenme hablar por mí mismo. Yo sé que quedo corto en muchas áreas de lo que el Señor me ha llamado. Estudiando estas últimas 2 semanas estos versículos, yo le he pedido, ¿verdad?, al Señor que me ayude a ser fiel en lo que me ha puesto a hacer. Yo sé que quedo corto, no hay como se dice, no hay otro